buenos días. Este es otro programa de la serie Las ciencias de la Tierra, un beneficio social. El día de hoy vamos a hablar de la meteorología y los pronósticos del tiempo. La idea de este programa es que entendamos muy bien qué es esta ciencia de la meteorología, cómo se hacen los pronósticos del tiempo, cuáles han sido los fenómenos meteorológicos extremos que nos han aquejado últimamente y por qué. Para esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales. Los dos son académicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Tenemos al doctor Ismael Pérez García. Buenos días. Es físico-matemático del Politécnico. Estudió la maestría y el doctorado en la UNAM en Física de la Atmósfera. Él trabaja en la modelación matemática de procesos atmosféricos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Tenemos también al maestro Enrique Aspra Romero. Buenos días. Él es ingeniero geofísico, tiene la maestría en geofísica en la UNAM también y está actualmente realizando su doctorado en esta misma institución. Él trabaja en climatología física en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Vamos a tener entonces un programa en el que esperamos resolver todas sus dudas acerca de este tema. Vamos a tener también algunos regalos. Pueden llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. Tenemos llamadas en vivo tanto para que pregunten como para que soliciten algunos de los libros que estamos ofreciendo. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar con el tema. Lo primero que creo que sería muy útil sería aclarar a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre tiempo y clima, entre tiempo atmosférico y clima, Enrique. Bueno, es buena oportunidad. En los medios de comunicación, por lo general, escuchamos nosotros que diariamente nos hacen un pronóstico del clima. Y bueno, eso no es completamente cierto. Lo que nos hacen es un pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo atmosférico se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, precipitación, visibilidad, condición de cielo y techo, o sea, la cantidad de nubes que tenemos, que es para el día de hoy máximo hasta un plazo de 5 días para hablar de pronóstico a corto plazo. El clima, en el otro lado de la pregunta, se refiere a estos mismos parámetros, pero promediados por un largo espacio de tiempo, podríamos decir un mes. Tal vez, por ejemplo, como nos vestimos el día de hoy, estamos haciendo uso del pronóstico del tiempo. Y como preparamos nuestro guardarropa para la próxima temporada, ya sea invernal, de verano, de otoño, es un pronóstico del clima. Pues yo creo que queda muy claro. Siempre hay una frase que dicen muchos los meteorólogos de que el tiempo es lo que tenemos y el clima es lo que esperamos, ¿no? En efecto, sí, es muy ilustrativa. Y nos podrías explicar un poco, Ismael, ¿qué es la meteorología? ¿Qué estudia la meteorología? Sí, Amparo, la meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera, principalmente la capa más baja, que es lo que se llama la troposfera. En la troposfera ocurre una gran diversidad de fenómenos. Podríamos mencionar el caso del fenómeno meteorológico extremo del año pasado que dicen que fue el más lluvioso. Pero analicemos, por ejemplo, ese evento. El año pasado se caracterizó por haber tenido dos eventos extraordinarios, que fue la de las lluvias de febrero, de los primeros días, donde recuerden que el canal de la Compañía casi, se desbordó y por poco hubo inundaciones aquí en el Valle de México. Pero también recordemos que hubo la presencia del ciclón tropical Alex, que llegó a tierras desérticas, o sea, al norte de México. Entonces, si yo filtro esos dos fenómenos, realmente podríamos decir que fue un año lluvioso, porque realmente lo que ocurrió el año pasado fue de que tuvimos un invierno lluvioso, o sea, el invierno de 2009-2010 fue lluvioso, aunado con esos dos fenómenos, porque también recordemos que el gobierno del Distrito Federal ya decía que el sistema Cutzamala, decía a finales del 2009 que el sistema Cutzamala estaba muy por debajo de su nivel, entonces que se iban a poner restricciones sobre el uso del agua. Pero ¿qué sucedió? Pues ya después se olvidó con la llegada de ese fenómeno
de febrero, que fue realmente muy dramático, que el río Lerma Alto se desbordó y que eso casi es algo apocalíptico que nunca habíamos notado. Todo eso estudia la meteorología. Todo eso estudia la meteorología. Pero ahora, ¿quién está encargado de pronosticar esos fenómenos? Pues, los servicios meteorológicos de un país. Entonces, un problema muy importante o un problema económico muy importante de un país es la predicción del tiempo. Y el problema científico número uno de la predicción del tiempo es la predicción numérica del tiempo, que es lo que vamos a hablar algo de eso. Muy bien. Enrique, hablábamos de lo que estudia la meteorología. ¿También los meteorólogos pronostican el tiempo? ¿Cómo le hacen? ¿Qué se necesita para pronosticar el tiempo? Bueno, es una labor de equipo. A lo largo del mundo tenemos nosotros, bueno, y en todos los países, estaciones meteorológicas distribuidas sobre la superficie. Cada día a las 00, a las 06, a las 12 y a las 18 horas, pero del meridiano de Greenwich, por lo menos a esas horas, salen los meteorólogos a tomar las observaciones, tomar temperatura, humedad, viento, presión, por lo menos, para enviarlos a un centro nacional de recopilación de esa información. Este centro nacional lo manda a un centro regional y este centro regional a un centro internacional o mundial. Y este centro mundial, a su vez, regresa toda la información, pero ya compilada de todos los países, hacia cada país que proporcionó su información, y esta información es recopilada en cada centro o servicio meteorológico nacional. Se elaboran cartas del tiempo, donde, bueno, podemos ver los sistemas atmosféricos, sistemas de alta presión, sistemas de baja presión, las zonas de interacción entre zonas de masas de aire de diferentes características y cómo van a evolucionar en un pronóstico. Quienes en México están encargados de esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Adicionalmente tenemos una gran cantidad de información que cada vez es más prolífica con el paso del tiempo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, como radares meteorológicos, satélites meteorológicos, modelos de pronóstico del tiempo, que, bueno, forman parte de las herramientas del meteorólogo para, primero, diagnosticar el estado del tiempo, que, bueno, en español tenemos una palabra para referirnos a esto, que es la temperie, y posteriormente hacer un pronóstico. Este pronóstico, bueno, lo podemos hacer a corto plazo, hasta 3 o 5 días, a mediano plazo, 2 semanas, o más de un mes o un mes más, que ya entraría dentro de los pronósticos climáticos. La meteorología, no sé si afortunada o desafortunadamente, todavía requiere la interpretación del ser humano. Es decir, un modelo meteorológico es eso, si va a ser una ayuda para el meteorólogo en su labor de pronosticar el tiempo. Pero requiere que estén preparados y que sepan interpretarlo. Claro, claro, toda una formación, ¿no? Ya sea en física y matemáticas y en ciencias naturales principalmente. Es que de pronto uno ve que tan fácil se paran y dicen los pronósticos, nada más se necesita estar muy guapa o muy guapo para dar el pronóstico, y parece que no es nada más. Pero siempre se han dado los pronósticos iguales. Nos hablaba Enrique de los satélites y de todo esto. Antes no había eso. ¿Cómo se hacen los pronósticos? ¿Hay distintos tipos de pronósticos? ¿Cómo se hacen y cómo se hacían antes? Realmente el pronóstico numérico nació a mediados del siglo pasado. El que tuvo una visión de cómo hacer los pronósticos numéricos del tiempo fue Richardson, un meteorólogo en 1920. Él tuvo la visión de tener un teatro en forma de bóveda celeste donde tendríamos 64,000 personas, simulando que en cada punto de grado de latitud, un grado de latitud, donde cada persona haría un cálculo con un modelo matemático. Pero eso fue una decisión. Realmente la primera vez cuando se hizo el pronóstico numérico fue en los 50, bajo la guía de un matemático muy famoso del siglo pasado, que fue John von Neumann, y en colaboración él con 2 meteorólogos y matemáticos muy
muy bien preparados, que fue Charney y Forshaw. Forshaw noruego y Charney fue estadounidense, sacaron el primer modelo. Ese modelo fue el modelo barotrópico, que lo corrieron en la computadora ENIAC. Ahí en la imagen que podemos ver están esos científicos, realmente el grupo así fuerte de la meteorología. Los extremos son el de la derecha es Charney, el de la izquierda es John von Neumann y el más alto, pegado casi a la derecha, es Forshaw. Ellos publicaron su trabajo en TELUS. Ese modelo es el más simple, lo corrieron en la computadora ENIAC, que se ve por atrás, que casi eran 200 metros cuadrados que ocupaba, y se llevó, para hacer un pronóstico de 24 horas, o sea, un día se llevó 36 horas. Si ese modelo, bueno, después se corrieron los modelos más sencillos, que fueron los un poco más avanzados, coger el baroclínico. En los años 60 ya se empezaron a desarrollar los modelos estos de circulación general, pero todavía no había un método numérico así adecuado para correr modelos más sofisticados. Hasta finales de los 60 se descubrió una idea que fue el método espectral, donde sí ya se pudieron integrar las ecuaciones diferenciales, digamos, que modelaban el modelo meteorológico, y entonces sí ya dio un avance muy, muy rápido en la meteorología. En los años 80 ya se empezaron a utilizar las supercomputadoras Cray. Aquí en la UNAM llegó la supercomputadora Cray EMP. En esa década de los 80 es cuando ya la Cray es una máquina extraordinaria porque tiene muy alta precisión, y la meteorología, las ecuaciones que se resuelven en meteorología son extremadamente muy complicadas, y si no tenemos computadoras de alta velocidad no vamos a obtener resultados. Ahora, ya Enrique habló sobre algunas áreas donde deben de desarrollarse. Él habló de que para hacer el pronóstico numérico se deben tener estaciones meteorológicas, pero también esos datos de estaciones meteorológicas deben pasar por un proceso de filtrado o de análisis, porque hay muchos errores de observación. Entonces eso se le llama asimilación de datos o control de calidad. Después pasan por un proceso después vienen las formulaciones. Si nosotros queremos pronosticar precipitación, debemos de tener un esquema, digamos, que genere las nubes en ese modelo, claro, al usar los datos. O también, si queremos ver la radiación emitida por la atmósfera, pues también debemos tener un esquema de radiación. Y además, esos modelos actuales, ahorita los mejores los tiene el Centro Europeo y Estados Unidos. Están pronosticando, por ejemplo, en el Centro Europeo a 10 días y en Estados Unidos el modelo GFS, que es un sistema muy complicado, a 16 días. Y están usando computadoras de clústeres. Por ejemplo, el Centro Europeo usa del orden de 2.500 procesadores con memoria distribuida. Y Estados Unidos igualmente es un poco menos, porque también es de menor resolución. Son como 64 niveles, y los cálculos que hacen en Estados Unidos son un poco, comparando los resultados de Estados Unidos con los del Centro Europeo, son los de mejor calidad, los del Centro Europeo. Yo me gusta más usar porque revela más la situación física de lo que está ocurriendo. Está muy, muy, muy interesante. Y en México tenemos la capacidad de hacer también buenos pronósticos. Sí, desgraciadamente aquí en el meteorológico, como que siempre se ha cerrado, no se ha permitido que llegue esa tecnología del pronóstico del tiempo. Por un lado se ha cerrado porque hay pocas, la red de estaciones que tenemos en México no hay muchas estaciones útiles. Bien. Son como 12 radiosondeos. Hace falta más estaciones. No podemos hacer un pronóstico porque estos modelos son muy estrictos, y si nosotros no alimentamos bien con datos o cometemos errores, no van a funcionar. Entonces, necesitamos mejorar nuestra red de estaciones meteorológicas, tener más estaciones y de mejor calidad, pero también tenerlos, por ejemplo, en el Pacífico. El Pacífico realmente es la región que más influye sobre el tiempo en la República Mexicana. Pues sí, por suerte el meteorológico está en todo un proceso de modernización, en el cual estamos colaborando al Centro de Ciencias de la Atmósfera. Esperamos que que rápido se noten los resultados. Pero bueno, hablábamos de cómo es este pronóstico del tiempo que vamos a tener cada día.
Pero también podemos saber sobre fenómenos extremos. A veces pasan eventos que no son los cotidianos. ¿Qué son los eventos extremos, Enrique? Bueno, los eventos extremos son una precipitación, una onda de calor, una onda de frío, una ausencia de precipitación, que son raros en un momento dado y en un lugar específico. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos en un lugar, aquí en la estación de CEU, por ejemplo, 100 medidas de temperatura, un evento extremo, si los ordenamos de la menor a la mayor, los eventos extremos son las 5 más bajas y las 5 más altas. Un evento extremo es algo que se ha presentado, que no es inédito, sino sí se ha presentado, pero que es raro, dado el espacio, el lugar donde estamos y el tiempo en que sucede. Bueno, estos eventos, si hablamos de precipitación, bueno, a nivel urbano, nos pueden desquiciar el tránsito, nos pueden hacer apagones. A nivel rural, bueno, pueden deslavar la tierra, pueden causar, bueno, lo que pasó hace algunos años en Michoacán, ¿no? Que se deslavó la tierra, un pueblo completo casi quedó cubierto por tierra. Si son heladas, por ejemplo, bueno, pues nos produce enfermedades de los pulmones, de los bronquios, ya sea a nivel urbano, a nivel rural. Si son sequías, bueno, pues puede causar trastornos económicos, ¿no? Puede llegar a influir en la economía de un país. Podemos definir estos, bueno, de acuerdo con un criterio meteorológico en el que te decía yo las 5 medidas de mayor valor y las 5 medidas de menor valor, o medirlos de acuerdo a su impacto económico, y no necesariamente estos dos criterios coinciden. ¿Sí? Habría que hacer una distinción entre ellos. No necesariamente un evento extremo meteorológico va a tener las mismas o va a influir tanto en la situación de la sociedad como un fenómeno extremo que a lo mejor afecta a mayor número de personas y es más importante, aunque no sea el más extremo, ¿no? Y bueno, en este sentido, un evento extremo puede ser puntualmente, o sea, un día que suceda alguno de estos eventos, o puede ser toda una temporada, como una sequía, por ejemplo, tal vez, ¿verdad? Eso sería. ¿Cómo afectan entonces estos eventos extremos a la sociedad? Sí, por ejemplo, ¿Ha habido algunos recientemente que podamos poner como ejemplo? Sí, el evento más extremo recientemente que hemos tenido es la sequía que hubo de octubre a junio de este año. Uh-huh. Y la canícula que ocurrió en el año de 2009. Ese evento realmente es la que influyó en la baja del sistema Cutzamala, de la reserva de agua del sistema Cutzamala. Ese fue un evento extremo, sí. Y por ejemplo, las tormentas severas, ¿qué son las tormentas severas, Enrique? Las tormentas severas, bueno, nosotros escuchamos por la radio cuando hay una precipitación intensa, que nos dicen que cayó una tromba. Uh-huh. Bueno, eso no es correcto. Una tromba es un mismo fenómeno que un tornado, solamente que sucede sobre tierra. Una tormenta severa es aquella en la que tenemos una precipitación por arriba de los 50 milímetros en una hora, ¿no? Uh-huh. Puede ser puntual en una ciudad, por ejemplo. Una sola nube nos puede producir eso. Puede ser un sistema de nubes, un sistema convectivo, donde son varias nubes, que ya nos abarcaría un área más extensa. Puede ser un ciclón tropical, ya sea en sus diferentes estadios, como depresión tropical, como ciclón tropical, tormenta tropical, o como huracán, que bueno, ya trae otras consecuencias también. Puede ser también un frente frío, un frente caliente. Aquí en México lo que más regularmente nos llega a nosotros son los frentes fríos, no los frentes calientes. Y nuevamente regreso con eso, la definición son precipitaciones que superan un umbral
podríamos decir 50 milímetros por hora es una cantidad, o ya por día también inclusive, es una cantidad de precipitación muy, muy grande, que bueno, como puede llover en una área bastante grande, pero todos, ahora sí que todos los caminos llevan a Roma, todos se van a acumular en la parte más baja de la cuenca, o van a tener un cauce por donde habían sido, por donde antes allá había un cauce, ¿no? Y luego los humanos estamos acostumbrados a hacer nuestras construcciones en los cauces o en los lugares más bajos, y entonces no es tanto que sea un evento extremo, sino que estamos donde precisamente antes existía un cauce de río o el lecho de un lago, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. Así es, la vulnerabilidad también se construye socialmente, de acuerdo al tipo de sociedad que vayas construyendo. Decía Enrique, bueno, él habla un poco acerca de los frentes, de que hay frentes fríos, todo esto. ¿Qué es un sistema frontal, Ismael? Sí, pensemos a la atmósfera formado por masas de aire. Hay masas de aire marítimo tropical, masas de aire continental, polar, masas de aire del Ártico. El borde de una masa de aire en general está rodeada por un frente. Si es una masa de aire caliente, pues es un frente caliente. Si es una masa de aire continental polar, es una masa de un frente frío. Ahora, la zona de interacción entre dos masas de aire es la zona frontal. A lo largo de esa zona frontal ocurre una gran diversidad de fenómenos. Hay frentes fríos, hay frente caliente, o bien el frente frío alcanza al frente caliente. En ese caso, se forma un nuevo frente, que es el frente ocluido. En la imagen que estamos viendo en la pantalla, ahí vemos el trazado de una trayectoria, que es la que siguió el frente polar, si no mal recuerdo, el número 26 del año pasado, que afectó la región del noroeste de México, y hubo un desastre agrícola ahí en el noroeste de México. Fue asociada con una masa de aire continental polar que bajó mucho. Aquí en la mesa central de México afectó hasta los invernaderos, destruyó las flores, los cultivos, o sea, las verduras que hay dentro de los invernaderos, que no habíamos visto en ese. Quemó los magueyes, por ejemplo, en las zonas bajas, que yo nunca había observado. Entonces, un sistema frontal, realmente es de extraordinaria importancia estudiarlo, y afecta en invierno a nuestro país. Por ejemplo, vemos ahí también en la imagen un sistema, ya una tormenta invernal que desarrolló a lo largo del frente polar del Atlántico. Esa configuración que vemos en el Golfo de México ocurrió en el 92, fines de enero del 92, y se llamó el Belizar. Provocó casi, o paralizó casi la parte noreste de Estados Unidos con nieve. Pero también podemos ver una manchita ahí como por Tehuantepec o Chiapas, o ahí en Villahermosa o Tabasco. Realmente esa imagen es muy reveladora y nos está diciendo cómo es el fenómeno de lluvias en otoño ahí. Entonces, ahí nos está diciendo que el fenómeno de lluvias ahí en Tabasco se asocia con un tipo de ciclogénesis orográfico, que es un tema científico de la meteorología, que estudia la ciclogénesis orográfica o la formación de ciclones, pero debido a la presencia de la orografía, atrapamiento de aire frío por detrás de la orografía, en este caso la sierra de Chiapas. Entonces, y el istmo de Tehuantepec. Y el istmo de Tehuantepec. Entonces, lo de Tabasco del 2007 realmente es difícil de discernir con los datos, porque no tenemos datos, pero esa imagen nos está revelando, realmente esa imagen nos estaba revelando qué procesos así complicados o de la física complicada están ocurriendo ahí. Entonces ahí vemos cómo ese sistema, esa ciclogénesis que se generó ahí, provocó, inundó y asociada con el desbordamiento de esas presas que están en el Alto Grijalva y luego el río Sumacinta. Entonces eso inundó Villahermosa. Claro, entonces, ahí se conjuntan varios fenómenos. Está el del que hablaba Enrique, que es el fenómeno de la construcción de la vulnerabilidad con cómo hacemos las sociedades, con el manejo de las presas, con los fenómenos netamente físicos, ¿no? Sí, y claro, ahí también
es probable que, pues, si no se hubiera desbordado esa presa o no hubiera existido deslizamiento, tal vez no hubiera sucedido así mucha inundación. Pero puede ser que también hubo errores ahí en el control de abrir la presa, porque yo busqué ahí en los datos, exploré los datos de la dinámica de la atmósfera, o sea, la sinóptica, y no esperábamos que hubiera ocurrido lo que sucedió. Tanto. Sí. Bueno, les queremos recordar que tenemos regalos, tenemos algunos obsequios que son las publicaciones del Centro de Ciencias de la Atmósfera y de la universidad en general sobre estos temas. Pueden llamar a los teléfonos del estudio, pueden llamar también, ya tenemos varias preguntas que nos han hecho. Después de una pausa vamos a continuar con estos temas y a contestar todas las preguntas que han hecho. Mirador Universitario y el Instituto de Geografía de la UNAM presentan una serie donde encontrarás la historia y estudio de la geografía, distribución de la población, actividades económicas, características naturales, desastres y peligros, herramientas de planeación y todo lo relacionado con nuestro territorio. No te pierdas Recuperando el Paraíso, cómo hacernos responsables de nuestro territorio, todos los lunes a las 9 de la mañana, del 22 de agosto al 26 de septiembre.